Bien, tal como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el licenciado César Roberto Dargam Espaillat. César Dargam es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, pero tiene una amplia trayectoria, aunque es un joven de 41 años. César viene con una trayectoria ya bastante amplia, empezó temprano. César fue vicecanciller, encargado de todas las negociaciones comerciales durante la gestión de don Carlos Morales Troncoso como ministro de Relaciones Exteriores, en paz descanse, y César fue también director de DICOEX en el Ministerio de Industria y Comercio, trabajando con toda la parte de las negociaciones comerciales para la promoción de las exportaciones. ¿Cómo ha sido este paso, César? Y empecemos por ahí. Buenas noches, un placer tenerte aquí. Del sector público al sector privado ahora como vicepresidente ejecutivo del CONEP. Te faltó en la presentación amigo tuyo, yo no sé si eso tiene algún hermano, crédito, hermano mío de hace muchos años. Que estaba muy formal todo. No, así mismo es. Víctor, sumamente interesante ha sido esta transición. Realmente ver una serie de temas de la agenda nacional desde las dos perspectivas es bastante complementario. Pero sobre todo si nosotros los vemos de una manera objetiva, es imposible abordar una serie de temas que no sean con una participación activa del sector público y del sector privado. Yo creo que evidentemente hay muchos aspectos en los que la confrontación seguirá siendo parte de la dinámica, pero los procesos actuales requieren una colaboración para poder resolverlo, entonces ha sido una transición bastante interesante. Por lo general se da el caso al revés, son más los casos de representantes del sector privado que pasan al sector público. En tu caso fue a la inversa, del sector público al sector privado. ¿En cuál de los dos ambientes te sientes más cómodo? Mira, yo estuve casi 10 años en el gobierno. Un honor para mí haber servido a mi país, como mencionaste, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en una última etapa desde el Ministerio de Industria y Comercio. Pero entendía que ya era una etapa superada y esta oportunidad que tengo ahora de colaborar con una agenda que también está íntimamente ligada con el desarrollo nacional, pues es bien interesante. Sobre todo porque yo entiendo que la generación que está llevando las riendas actuales de los sectores productivos en la República Dominicana es una generación de avanzada con una visión muy diferente, que entiende que nuestro contexto no se limita al patio, no se limita a lo que ocurre en esta isla, sino que somos parte de un espacio mucho más grande, que tenemos retos internos, pero que también somos parte de una agenda mucho más extensa. Y el lidiar con esas trabas que aparecen, pero sobre todo el proponer soluciones, coloca a la República Dominicana en un momento muy interesante. ¿Te sientes más cómodo en este lado, en el sector privado? Siempre hay intereses, siempre hay grupos. Por ejemplo, el CONEP actualmente tiene más de 100 miembros de básicamente todos los sectores de la economía. No siempre todo el mundo está de acuerdo. Hay subsectores que muchas veces tienen algún tipo de diferencias, pero la ventaja de una institución como el CONEP, que tiene 56 años de historia, que ha vivido muchas etapas, es que precisamente existe la capacidad de anteponer las cosas que unen más allá que las que separan. Entonces, identificar esos puntos de interés común lo hace bien dinámico todos los días. A propósito de tener una mejor relación entre el sector público y el sector privado y esa alianza público-privada que se viene desarrollando en los últimos años como herramienta fundamental para el desarrollo del país, un amigo nuestro, Rafael Paz, también pasó igual que tú, pero a la inversa, de la vicepresidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP a la dirección del Consejo Nacional de Competitividad. Y este año fue declarado por el presidente Danilo Medina como año de la innovación y la competitividad. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo se sienten ustedes como CONEP y como sector privado con la participación que han tenido este grupo de empresarios y representantes de gremios empresariales en esta alianza público-privada a través del Consejo de Competitividad? Mira, el declarar un año con un determinado nombre o con un norte específico puede parecer algo puramente simbólico. Sin embargo, tiene una connotación mucho mayor. Y lo que habíamos visto en los últimos años era que esa inclinación iba hacia temas sociales, a temas ambientales, pero un enfoque real en los sectores productivos empezamos a verlo desde el año pasado, cuando se declaró el año de las exportaciones. Definitivamente el vencer con un sesgo que habíamos arrastrado durante muchos años, que imposibilitaba o limitaba el acceso a mercados internacionales, no es cuestión que se resuelva en un año.
pero el simple hecho de ponerlo en el tope de la agenda, de tomar una serie de medidas, es como sembrar la semilla y en el mediano y largo plazo veremos algunos de esos frutos. Nosotros vemos cuestiones tan básicas en el sector en el que estás envuelto como extender los horarios en los puertos, que uno dirá, bueno, ¿tiene que el presidente de la República firmar un decreto para extender un horario en un puerto? No necesariamente, sobre todo en espacios institucionales más fuertes. Pero si aquí requiere de la voluntad del presidente y el presidente ha expresado esa voluntad, entonces es algo que debemos felicitar. Por eso ese primer año de las exportaciones quizás no vimos resultados concretos tangibles desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de cuánto se aumentaron las exportaciones. Pero lo que sí vemos es cómo la pelota empieza a correr. Y este año de innovación y competitividad viene siendo casi una continuación. No podemos pensar en una República Dominicana en un contexto global si no pensamos en cómo ser productivos, cómo ser capaces de aumentar la calidad de nuestros productos, de disminuir los costos, de poder tener acceso a través de los canales correspondientes, y para todo eso se requiere la innovación. Entonces, son tareas pendientes. Si somos objetivos, nos daremos cuenta de que nuestras notas en innovación no están muy bien. Si vemos en todos los rankings mundiales, nos damos cuenta de que tenemos un camino por delante a recorrer en temas de innovación, de desarrollo, de investigación, pero el hecho de que se coloque en el tope de la agenda es algo que hay que defender y aplaudir. César, pactos pendientes siguiendo con esa agenda de colaboración sector público, sector privado, a través del CES, del Consejo Económico y Social, del cual ustedes forman parte, y Monseñor Agripino Núñez Collado es su coordinador. Están pendientes el pacto fiscal y está pendiente también el pacto eléctrico. También tengo entendido que hay unas propuestas de modificación de parte de ustedes para el pacto educativo, que sí fue firmado, con observaciones que ustedes han hecho a través de Educa, y también está pendiente lo que tiene que ver con el pacto que se ha venido conversando desde hace muchos años sobre la reforma al Código Laboral. ¿Qué ha pasado con el pacto fiscal, con el pacto eléctrico, con las solicitudes de reforma o modificación al pacto educativo y con las reformas al Código de Trabajo? Hace años que la Estrategia Nacional de Desarrollo, una hoja de ruta que nos dotamos como país, todos los sectores, estableció prioridades. Y dijimos, mira, la República Dominicana en el año 2030 requiere poner atención en 3 sectores neurálgicos: educación, sector eléctrico y en su régimen fiscal. Pudimos consensuar, negociar, aprobar y estar en proceso de ejecución un pacto educativo que, al margen de las valoraciones que pueda tener desde el punto de vista de la calidad de la educación, no menos cierto es que ha traído consigo compromisos especiales, más recursos y una oportunidad de mejorar aún mucho más, pero está ahí el compromiso. Hemos negociado durante 3 años un pacto eléctrico con todos los sectores: el gobierno, la sociedad civil, el sector laboral, la academia, los sectores el sector privado. Se negoció durante 3 años, se pudo llegar a una serie de consensos, sin embargo ha sido imposible todavía lograr su firma. ¿Por qué? Hay muchos intereses que quizás se ven afectados con una hoja de ruta que establezca compromisos firmes de cara a traer soluciones en un sector tan importante. ¿Es cierto que el sector privado se ha sentido lastimado por la inversión del gobierno en Punta Catalina? No tiene nada que ver. Punta Catalina es uno de los aspectos del sector eléctrico, pero hay muchos más. ¿Eso no es lo que ha frenado el pacto eléctrico? Para nada. De hecho, las referencias a Punta Catalina son en el aspecto institucional. Nosotros hemos visto mucho más allá, y cuando digo nosotros es todos los que hemos participado en ese proceso. Nosotros hemos dicho, si las distribuidoras están acumulando niveles de pérdidas que rondan el 30% todos los años, a esto hay que buscarle una solución, porque de lo contrario lo que tendremos son más subsidios que de una forma u otra descuadran las finanzas públicas. Un barril sin fondo. Entonces, si eso pasa un año, ok. Si pasa 2 años por un evento extraordinario, ok. Pero lo que hemos visto es que esto se viene acumulando en el tiempo. Y eso, que al menos hemos tenido estabilidad en los precios del barril de petróleo, no hemos tenido factores externos, pero ese es uno de los aspectos: cómo reducir las pérdidas de las distribuidoras. Hemos dicho, bueno, en todo el aparato institucional muchas veces vemos solapamientos y choques entre instituciones. La Ley General de Electricidad creó
una serie de instituciones, tenemos un Ministerio de Energía y Minas, pero ¿cómo definir esos roles? ¿Cómo readecuar una corporación dominicana de empresas eléctricas que ahora está llamada a jugar otro rol que no es para el que fue creada hace ya muchos años? Entonces, esos procesos de reforma institucional. Y ni hablar de la superintendencia. Superintendencia, Comisión de Energía y así sucesivamente. Entonces, esos fueron compromisos que ahí se asumieron. Se habló de una tarifa técnica que transparente el costo que recibe el consumidor final. Porque muchas veces dicen, bueno, pero cuidado si esa es la agenda de las grandes empresas que están pensando en sus intereses. Pero al final del día, si un país no aborda correctamente la solución al tema eléctrico, no podrá desarrollarse. Entonces tú me mencionas Punta Catalina y yo sin pelos en la lengua te lo digo. Punta Catalina no es el tema del pacto. No ha sido obvio. A este nivel de avance de la obra lo que hemos abogado es porque sea completada en los tiempos establecidos, con los presupuestos establecidos y a su vez tenga la gerencia más eficiente que pueda tener, pero el detener el pacto por eso creo que se aleja de la realidad. ¿Y el pacto fiscal? Bueno, ya las autoridades del gobierno han dicho que al menos en el corto plazo no ven que se convoque a la conversación para un pacto fiscal. Eso lo respetamos porque para que exista un pacto tienen que todas las partes estar de acuerdo. Ahora bien, es impostergable que en algún momento nosotros abordemos ese tema con seriedad. Como una porque reforma lo integral. que estamos viendo es que en la medida que postergamos un pacto integral, estamos viendo leyes que crean nuevos impuestos de manera dispersa. Establecen porcentajes en el presupuesto incumplibles. Ajustes que está haciendo la propia Dirección General de Impuestos Internos, que está haciendo una gran labor, pero que son esfuerzos dispersos. Entonces, por eso que decimos, eventualmente sentémonos a abordar la situación fiscal de la República Dominicana, todos los sectores, y tracemos también una hoja de ruta. ¿Cómo vamos a tener un régimen fiscal que contribuya a reducir la informalidad? ¿Cómo vamos a contribuir también a reducir la evasión? Pero ¿cómo vamos a facilitarle al contribuyente que las obligaciones con las que está cumpliendo tienen algún canal amistoso, cercano, con el que puedan cumplir? En cuanto al Código de Trabajo. El Código de Trabajo, Víctor, es del año 1992. Hace 27 años la República Dominicana y el mundo eran muy diferentes. No hablábamos de la posibilidad de que robots sustituyan a trabajadores en las empresas, no hablábamos de horarios de trabajo como lo que estamos viendo ahora. De hecho, en cuestiones tan básicas como los procedimientos, en algunos pueblos en aquel momento se llevaban con burros o con telégrafos las notificaciones. El mundo cambió y si el mundo cambió, nosotros también tenemos que adecuar nuestra normativa. La diferencia es que el código del 1992 y el que le antecedió en los años 60 eran códigos de momentos de confrontación, cuando los grupos sindicales procuraban reivindicaciones que mejoraran sus condiciones de trabajo, pero en confrontación constante con los empleadores y un Estado como más bien un facilitador. Ahora lo que vemos es lo contrario. Ahora vemos son retos tan grandes allá afuera que el llamado es a que tanto el sector público como el sector privado, como los trabajadores puedan sentarse en una mesa y decir, señores, eso no que nos viene, sino eso que tenemos ahí al frente, cómo lo adecuamos en la normativa. Y más aún, con el acceso a la información decimos, mira, si en el resto de la región este es el marco que tenemos, ¿por qué nosotros en República Dominicana no aprendemos de buenas prácticas y lo adaptamos a nuestra propia legislación? Ha sido un proceso inclusive para el cual ya muchas personas han perdido la fe, porque dicen, bueno, se ha dilatado tanto que no va a ocurrir, pero nunca debe perderse la esperanza. Yo creo que hay canales de conversación y comunicación fluidos y ojalá este año 2019, antesala de un año electoral, nos permita dotarnos de un código laboral acorde a estos tiempos. Sí, porque evidentemente que ya el 2020 con la campaña electoral encima sería prácticamente imposible poder poner a coincidir o conciliar todos esos diversos intereses. Así es. Hacemos una pausa, estamos conversando con el licenciado César Dargán, abogado, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ex vicecanciller de la República y un gran amigo nuestro. Ya volvemos, no le cambien.